Bueno, ¿cómo dicen que les va? Hoy en la primera clase vamos a dar aparato circulatorio. Tema muy importante, ya que si no conocemos el funcionamiento del corazón, difícilmente podamos interpretar correctamente el electrocardiograma. Empezamos diciendo que cada célula del cuerpo necesita para poder llevar a cabo sus funciones X, ya sea sostén, contracción, absorción, necesita energía. Esa energía se traduce como ATP. Para que surja ese ATP de diferentes vías metabólicas se necesita oxígeno. Ese oxígeno y los nutrientes que se van a oxidar para producir energía son aportados a las células por el aparato circulatorio, que está formado por una serie de vasos que son arterias, arteriolas, una red capilar, vénulas y venas, en ese orden. Y una bomba que es el corazón. El corazón, entonces, es una bomba aspirante e impelente. Aspirante, ¿sí?, porque recibe sangre desde las aurículas, e impelente porque manda esa sangre desde los ventrículos hacia el resto de los tejidos. Efectivamente, el corazón, órgano hueco y muscular, se divide en dos mitades, una mitad derecha o corazón derecho y una mitad izquierda o corazón izquierdo. A su vez, cada una de estas mitades están formadas por una cavidad superior, ¿sí?, que recibe sangre siempre desde las venas, que es las aurículas, y una cavidad inferior, que son los ventrículos, ¿sí?, que lo que hacen es transportar o emitir sangre hacia las arterias y de allí a otros sectores. La sangre pasa, ¿sí?, desde las aurículas a los ventrículos por una válvula. Y del ventrículo sale sangre también mediada por otra válvula, a las arterias. Veamos. Del ventrículo izquierdo sale sangre por la arteria aorta y va a todo el cuerpo y llega a una red capilar periférica, que lo contacta con cada célula del organismo. Es a este nivel donde se deja el oxígeno para que la célula lo utilice para producir energía. Y recoge la resultante, que es el dióxido de carbono. Entonces, la sangre deja de ser oxigenada y pasa a ser carbooxigenada, es decir, rica en dióxido de carbono. Vuelve por las venas cava superior e inferior, porque recordemos que hacia las aurículas ingresan venas, sangre por las venas, y salen, ¿sí?, de los ventrículos arterias. Vuelve, dijimos, por las venas cava superior e inferior a la aurícula derecha. Este circuito se llama circulación mayor. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y de este pasa por las arterias pulmonares a los pulmones, donde se encuentra otra red capilar, pero en este caso se llama pulmonar. O sea que no está en contacto con células del cuerpo, sino que está en contacto entonces con los alvéolos. Entonces, deja el oxígeno, ¿sí?, en el alvéolo, que pertenece al árbol respiratorio, e incorpora el oxígeno y vuelve a oxigenarse. Este proceso de intercambio entre el oxígeno y dióxido de carbono se lo llama hematosis. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. La sangre que va a los pulmones y vuelve, ¿sí?, recorre un circuito que se llama circulación menor. Ahora bien, ¿qué son las válvulas? Una válvula es un sistema que evita el retorno o reflujo de la sangre hacia arriba. Una vez que pasa, ¿sí?, las válvulas lo que hacen es evitar el retorno. ¿Cómo están formadas estas válvulas? Están formadas por un anillo fibroso y unas tapitas que son llamadas valvas, ¿sí?, que lo que hacen es abrirse en sentido de la circulación de la sangre, ¿sí? Bueno, en el corazón tenemos 4 tipos de válvulas, que son las auriculoventriculares, es decir, que separan aurículos de ventrículos, y las arteriales, que lo que hacen es separar ventrículos, o comunican ventrículos con las arterias. A su vez, cada una de estas, ¿sí?, se dividen en derechas e izquierdas. Las aurículos ventriculares se dividen en derecha e izquierda. La derecha comunica entonces la aurícula con el ventrículo derecho, y la izquierda comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. La válvula auriculoventricular
Entonces tienen 3 valvas que se denominan tricuspidia. Y la aurículo-ventricular izquierda tienen 2 valvas y se denomina bicuspidia, o también tiene el nombre de válvula mitral. En cuanto a las válvulas arteriales, que son las que comunican, dijimos, ventrículos con las arterias, están formadas por las 2 por 3 valvas. Y tienen forma de sigma, por eso se las llama, aparte de arteriales, se las llaman sigmoideas. Son 2 también, las derechas y las izquierdas. La derecha, también llamada pulmonar, y la izquierda, que es la aórtica. Entonces, de esta manera vamos a hacer como un recorrido. Ingresan, dijimos, por las aurículas venas, ¿sí? Y salen por los ventrículos arterias. El corazón izquierdo tenemos que tener en cuenta que es el más importante, ya que es el encargado, a través del ventrículo izquierdo, transportar sangre oxigenada a la aorta, que la aorta es el vaso principal encargado de redistribuir oxígeno a todos los tejidos, ¿sí? Y por otro lado tenemos, en el caso del corazón derecho, dijimos que desde el ventrículo derecho, ¿sí?, se transporta sangre carboxigenada, es decir, sangre sucia o rica en dióxido de carbono, a la arteria pulmonar, la cual transporta sangre carboxigenada a los pulmones, en donde a nivel de los alvéolos se produce el intercambio entre el oxígeno y dióxido de carbono, es decir, entra el dióxido de carbono, sale el oxígeno, ¿sí?, para luego, lógicamente, ese oxígeno ingresar nuevamente a la aurícula izquierda, y ahí se produce ese ciclo, ¿sí?, para poder, digamos, limpiar esa sangre, o bien transformarla de sangre carboxigenada a oxigenada. ¿Esto por qué es importante? Obviamente, no solamente yo tengo que saber la función cardíaca, la función o la anatomía cardíaca, sino también habíamos dicho que el electrocardiograma no, digamos, por sí solo me permite llegar a un diagnóstico, sino que también tenemos que trabajar en conjunto con el médico. El médico lo que hace es realizar el examen clínico, y de esta manera, asociado con el electrocardiograma, ¿sí?, vamos a poder llegar a un diagnóstico definitivo. Tanto el electrocardiograma como el examen clínico por separado nos permite llegar a un diagnóstico presuntivo, es decir, sospecho que tiene determinada cosa, pero necesito otro estudio más para poder llegar a un diagnóstico definitivo, es decir, saber específicamente qué es lo que tiene. Dentro de ese examen, ¿sí?, es importante tener en cuenta que se debe hacer una anamnesis o interrogatorio, es decir, hacerle ciertas preguntas, ¿sí?, es decir, cuántos años tiene, si es varón o mujer, porque cualquiera de estos 2 motivos es importante, porque el varón tiene predisposición a tener determinadas patologías y la mujer otras patologías. La edad, acorde a la edad, yo también puedo sospechar, ¿sí?, que acorde a esa edad puede llegar a tener determinada patología también. Los antecedentes personales, es decir, qué es lo que come, qué es lo que no come, si hace actividad física o no. Los antecedentes patológicos, qué otras patologías, aparte de la, digamos, supuesta patología cardíaca tiene, si es diabético, si tiene algún problema vascular, ¿sí?, si tiene algún problema pulmonar, ¿sí? Y en el examen físico, lógicamente se realizan varios pasos, como la inspección, es decir, observo la coloración de la persona, si la veo agitada o no, la palpación, en este caso, se controlan los pulsos, ¿sí?, para evaluar si esa persona está taquicárdica o no, y la auscultación, escucho con un estetoscopio, ¿sí?, los latidos cardíacos. Por otro lado, es importante también, ¿sí?, controlar los signos vitales. ¿Cuáles son los signos vitales? La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la tensión arterial. Son estos signos vitales, son aquellos que también me van a permitir orientar a si la persona puede llegar a tener digamos, un problema cardíaco o un problema pulmonar, porque muchas veces yo puedo tener, digamos, diferentes alteraciones y quizás no pienso que es cardíaco y en realidad no es cardíaco. En el caso de la frecuencia cardíaca, que se refiere que es el número de latidos por minuto, ¿dónde los puedo tomar? A nivel del cuello, es decir, pulso carotidio, a nivel de la parte externa de la muñeca, es decir, por encima del pulgar, ¿sí?, y por dentro del hueso que es el radio, ahí vamos a detectar el pulso radial. Después tenemos en la zona inguinal el pulso
femoral, y vamos a tener también por encima el dorso del pie, el pulso pedio, o si no tenemos el pulso tibial posterior en la parte del tobillo del lado interno, por detrás del tobillo del lado interno. Obviamente esto me va a permitir saber qué cantidad de números de latidos tenemos en un minuto. Tenemos que saber que el valor normal es de 70 a 110, ¿sí? Si la persona tiene menos de 60 latidos por minuto, ¿qué vamos a pensar? Tiene una bradicardia, es decir, están bajos, ¿sí? Si están por encima de 110 o 120 latidos por minuto, la persona está taquicárdica, es decir, están altos. La frecuencia respiratoria, número de respiraciones por minuto. En este caso, nos vamos a orientar, si están bajos, ¿sí? Decimos que está bradipneico, ¿sí? Si están altos, decimos que están taquipneico, ¿sí? Que nosotros lo englobamos como ser disnea, es decir, dificultad respiratoria. La temperatura también es importante, porque ante un aumento de temperatura, ¿sí? Lo que ocurre es aumenta el flujo de sangre y eso puede hacerme pensar a mí que la persona está taquicárdica, pero en realidad no está taquicárdica por un problema cardíaco, sino por el aumento de temperatura que genera un aumento del flujo circulatorio. Y en cuanto a la tensión arterial o presión, ¿sí? También es importante porque puede generar o en forma directa un problema cardíaco, o mi problema cardíaco puede generar un problema o un aumento de la tensión arterial o disminución. ¿Cuáles son los valores de tensión arterial normal? Decimos que son de 70 u 80, 110 o 120, ¿sí? Si la persona presenta, hablamos de que la presión alta o máxima se lo llama sistólica, que es cuando el corazón se contrae o los vasos se contraen, y la presión baja se llama diastólica, que es cuando el corazón se relaja, ¿sí? La baja, diastólica, que es cuando el corazón se relaja, alta, sistólica, que es cuando el corazón se contrae. Entonces, si la presión está por debajo de 100 y por debajo de 60, decimos que la persona está hipotensa. Si los valores de la diastólica oscilan entre 70 u 80 a 90 o 99 y de 120 a 139, decimos que la persona está prehipertensa, es decir, tiene alta, pero no tiene diagnóstico de hipertensión. A esta persona, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir, por favor, trate de cuidarse con las sales, con las comidas, porque convengamos que no solamente las sales me hacen aumentar la presión, sino también las masas, las pastas, que se transforman en el cuerpo en hidratos de carbono, y eso también repercute sobre la presión, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Los azúcares, ¿sí? También me permiten, digamos, en el cuerpo se transforman, ¿sí? En glucosa, y eso repercute también sobre el aumento de la tensión arterial. Las grasas, ya dijimos, el colesterol también tapan los vasos y generan en forma indirecta un aumento de la tensión arterial. Entonces, en este caso es prehipertenso, vamos a decir que se cuide con las comidas y que tome mucho líquido, porque el corazón y riñón también van de la mano. Si yo no tengo una buena función cardíaca, en algún momento van a empezar a fallar mis riñones también. Entonces tengo que mantener con la toma de líquido también una correcta función renal. Ahora, cuando la persona tiene una presión, digamos, diastólica por encima de 100 y sistólica por encima de 140, ahí podemos decir, más que nada en 2 tomas consecutivas, podemos decir que la persona es hipertensa, ¿sí? Entonces, es importante evaluar todas estas, digamos, siglas para poder también orientarme a si la persona tiene un problema cardíaco o un problema pulmonar o un problema renal, que esto no quiere decir que si la persona tiene un problema renal no vaya a tener a consecuencia de ese problema renal, no vaya a tener una hipertensión, un problema cardíaco en el futuro, ¿sí? Por eso es importante, digamos, hacer estas preguntas. Y también a mí me va a permitir orientar, si yo le hago determinadas preguntas, yo ya sé que el electrocardiograma no me va a dar normal, ¿sí? ¿Cuáles son las patologías cardíacas más frecuentes? ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento cuando se trata este tipo de pacientes?
Obviamente lo que yo voy a lograr, ¿sí?, tanto con el electrocardiograma como con la evaluación clínica y a su vez con el tratamiento, ya sea para prevenir o tratar la enfermedad, obviamente voy a tratar, lo que voy a realizar es prevenir la progresión, evitar que, digamos, empeore de la enfermedad, con control de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los controles de los factores de riesgo? La hipertensión es un factor de riesgo porque si yo no la controlo, puedo tener más problemas cardíacos. El cigarrillo o el tabaco también es un factor de riesgo, porque el tabaco lo que hace es contraer los vasos, y si contraen los vasos, hace que empeore el flujo circulatorio. Y si empeora el flujo circulatorio, difícilmente mi corazón, ¿sí?, contraiga y funcione como corresponde. El alcohol, también el alcohol repercute sobre los vasos y a largo o a corto plazo puede repercutir sobre mi función cardíaca. ¿Qué otro objetivo? Disminuir la progresión con control de factores de riesgo y mejorar la capacidad funcional. Es decir, yo tengo que evitar que, digamos, tratando de no fumar, de no tomar alcohol, lógicamente voy a poder evitar que esta enfermedad progrese. Disminuir los síntomas. Si está taquicárdico, ¿sí?, voy a tratar de resolver tratar de disminuir la frecuencia cardíaca. Si está agitado, voy a tratar de disminuir también, tratar de que la persona descanse o que disminuzca su frecuencia respiratoria. Aumentar la capacidad de ejercicio, no que lo mande a correr, sino que tiene que caminar, porque el caminar, hacer una leve actividad física, hace que mejore mi flujo circulatorio. Todo esto va a hacer que, lógicamente, disminuzca el número de internaciones y, por ende, la mortalidad, porque el hecho también de que uno genere, o sea, tenga mucho alto número de internaciones, también hace que el estar en el interior de una clínica o un hospital tenga más predisposición a generar otras infecciones y, lógicamente, se complique el cuadro por el que yo consulté. El tratamiento en general, que esto no quiere decir que sea igual para todas las enfermedades, pero es importante que también ustedes conozcan de la base de los fármacos, porque lógicamente muchas veces yo voy a realizar un electrocardiograma, ese electrocardiograma puede estar alterado, pero quizás no por un problema cardíaco, sino por la medicación. Entonces, cuando yo voy a realizar un electrocardiograma, tengo que hacer varias preguntas sobre la medicación que toma, sobre las enfermedades que tiene, ya sea que no sean cardíacas, si tiene antecedentes, ¿sí?, si hizo actividad física previamente al hacerse el electro, si desayunó o no desayunó, todas esas, cuál es la alimentación que tiene habitualmente, todas esas preguntas las tengo que hacer. Y en cuanto a los fármacos, también. Estos fármacos que vamos a nombrar ahora son general para todas las patologías cardíacas, pero un paciente cardíaco no es que toma todas estas medicaciones, van a depender del tipo de patología que tenga. Tenemos los antiagregantes. Son fármacos que lo que hacen es diluir la sangre, es decir, evitar que se formen coágulos o trombos en los vasos. Y de esta manera la persona, ¿sí?, no va a tener calambre, ¿sí?, no va a tener esos dolores en forma brusca a nivel del pecho. Dentro de estos antiagregantes tenemos la aspirineta, esta sigla AAS significa aspirineta, ¿sí?, cuya dosis tiene que ser de 75 a 100 miligramos. Si nosotros superamos, es decir, no es lo mismo una cafiaspirina o aspirina que una aspirineta, ¿sí?, porque cuando decimos aspirineta, la dosis es de 75 a 100 miligramos. Esa es la dosis antiagregante, es decir, es la dosis que diluye la sangre e impide que se formen trombitos en los vasos. Clopidogrel es otra, ¿sí?, y la ticlopidina. Es importante tener en cuenta que los antiagregantes, al impedir que se formen trombos y diluir la sangre, es importante saber que son gastrolesivos, ¿sí?, o sea que no deberían, están contraindicados en aquellas personas que tienen úlceras gástricas o que tienen gastritis, porque al ser ácidos, ¿sí?, esta sigla significa ácido acetil salicílico, al ser ácidos, queman la mucosa del estómago, entonces pueden empeorar el cuadro de gastritis o úlceras y pueden generar hemorragias digestivas. Entonces es importante también, ¿sí?, que estas personas,
¿sí?, que están, digamos, tratadas para un problema cardíaco, no tengan otras enfermedades de base, como por ejemplo una úlcera gástrica y demás. Los anticoagulantes. Los anticoagulantes son aquellos que se toman, es decir, directamente cuando la persona tiene coágulos que obstruyen los vasos, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer, en primera instancia, evito con el antiagregante que se formen, y si es que la persona ya tiene coágulos, le voy a dar un anticoagulante, ¿para qué? Para que se rompa el coágulo, ¿sí? En este caso evito, y acá, ya cuando está formado, se le da el anticoagulante. ¿Cuál es la diferencia? En este caso hay personas que no han tenido infartos. Los infartos, ¿por qué se producen? Por formación de coágulos o trombos en los vasos. Se estancan esos coágulos, entonces al estancarse ese coágulo impide que pase la sangre, el flujo circulatorio, y deja el corazón, llega un momento que deja de contraer. ¿Por qué? Porque no puede mandar, ¿sí?, sangre oxigenada a los tejidos. Entonces, antes de que, cuando la persona tiene tendencia o tiene problemas cardíacos, siempre se le suele dar antiagregantes para mejorar su flujo circulatorio. Ahora, cuando la persona tuvo infartos previos, hay personas que por ahí tienen varios infartos en el año, ¿sí?, o tiene predisposición a tener infartos, en esos pacientes entonces se lo antiagrega para evitar que se forme otro, y se lo anticoagula para romper los que ya se formaron, los coágulos. Dentro de estos tenemos el acenocumarol, la warfarina y la heparina. Otro de los fármacos, ¿sí?, son los IECA. ¿Qué quiere decir IECA? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué es lo que producen? Lo que hacen es dilatar o ampliar el diámetro de las venas y arterias, y de esa manera permite que el flujo de sangre circule de mejor manera. Es decir, y al circular de mejor manera, disminuye el trabajo del corazón para contraerse. Es decir, no fuerza su contracción, sino que contrae como corresponde. Dentro de estos fármacos tenemos el enalapril, el captopril. Es el que ustedes también conocen como antihipertensivo. Lógicamente, al dilatar el vaso, ampliar, mejora el flujo circulatorio y, lógicamente, va a disminuir la presión. Tenemos los ARA2, otro grupo farmacológico, que quiere decir agonistas de los receptores de angiotensina 2. Tienen función similar a los IECA, pero la única diferencia es que los IECA suelen producir un efecto adverso, que es la tos seca irritativa. No la producen todos los pacientes, pero en algunos casos suele producir tos seca irritativa. Cuando a la persona que está tomando enalapril suele generarle este efecto, entonces se suspende el enalapril y se los pasa a los ARA2. Que la única diferencia que tienen los ARA2 de los IECA es que los ARA2 no producen tos seca irritativa. Después, la función, también dilatan los vasos, ¿sí?, y mejoran el flujo circulatorio. ¿Qué fármacos tenemos entre los ARA2? El losartán, seguramente los conocen, el valsartán y el candesartán. Otro fármaco, grupo farmacológico, beta bloqueantes. Los beta bloqueantes lo que hacen es disminuir la frecuencia cardíaca. Y al disminuir la frecuencia cardíaca, es decir, el número de latidos por minuto, también va a mejorar la presión arterial, y por lo tanto mejoran, es decir, evitan que el corazón, ¿sí?, se esfuerce al generar la contracción. Dentro de estos tenemos el atenolol, el propanolol y el carvedilol. Otro grupo, cuando la persona, por ejemplo, esté tomando beta bloqueantes y no responda a los beta bloqueantes, no logre, digamos, tener una buena función y el corazón no contraiga como corresponde, ahí tenemos los bloqueantes cálcicos. Lo que hacen los bloqueantes cálcicos, actúan directamente sobre los músculos cardíacos, regulando su contracción, mejoran la contracción cardíaca. Y de esa manera, al mejorar la contracción cardíaca, en forma indirecta, lo que van a hacer es mejorar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Dentro de estos vamos a tener la amlodipina, nifedipina, verapamilo y diltiazem. Esto no es para que ustedes se vuelvan locos con la medicación, simplemente, sino para que cuando vayan a hacer un electrocardiograma es importante que tengan una base de qué es lo que está tomando la persona, porque acorde a lo que esté tomando, quizás tiene una bradicardia, pero por efecto de la medicación y no por un problema cardíaco,
¿sí? Quizás está excedido de medicación y por eso tiene una bradicardia que se refleja en el electrocardiograma. Entonces, por eso es importante que conozcan la función general de los fármacos, ¿sí? Tenemos los diuréticos tiacídicos, otro grupo de fármacos, que lo que hacen es disminuir la retención de líquido, ¿sí? Lo que hacen es permitir, al disminuir la retención de líquido, las personas lo que hacen es eliminan el líquido a través de la orina, ¿sí? Pero la disminución de esta retención del líquido lo hacen en forma gradual, no es que eliminan el líquido de forma brusca, lo hacen en forma gradual. Al eliminar el líquido, lógicamente lo que hacen es permitir una distensión de los vasos, ¿sí? Los vasos se relajan porque no están comprimidos por el líquido, ¿sí? Y de esa manera disminuye la presión también. Y si disminuye la presión, relajan, ¿sí?, al corazón y permiten que éste se contraiga como corresponde. En este caso vamos a tener la hidroclorotiazida, ¿sí?, que también se usa mucho en aquellos pacientes que suelen tener alguna insuficiencia cardíaca y cuyas, digamos, síntomas más frecuentes es que empiecen a retener líquido. Cuando hay, digamos, exceso de sangre carboxigenada en los tejidos, hace que la persona como defensa, es decir, para avisarme a mí que hay algo que está pasando en el cuerpo, empiece a retener líquido. Eso está asociado a una mala función renal, ¿sí? Tenemos otros, los diuréticos ahorradores de potasio, que tienen la misma función que los diuréticos tiacídicos, pero la única diferencia es que impiden, ¿sí? O sea, cuando yo elimino líquido, elimino todo tipo de iones. En este caso, van a permitir los ahorradores de potasio que no pierda el potasio, ¿sí? O sea, orino más, ¿sí?, evito que se retenga líquido, pero retengo el potasio. Acá vamos a tener la amiloride y la espironolactona. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? La diferencia es que en estos casos, ¿sí?, esta persona quizás no tenga una hipertensión severa, y yo si elimino el potasio le puedo generar una hipotensión marcada. Entonces, para que esa persona no sufra, digamos, una hipotensión severa, le doy un ahorrador de potasio para que, ¿sí?, digamos, retener ese potasio. Tenemos otros, los diuréticos de Lassa u osmóticos. En este caso, lo que hacen es actuar directamente sobre los riñones y permiten que el líquido que está reteniendo la persona se elimine en forma brusca, ¿sí? Y de esta manera van a disminuir la presión. Esto es cuando la persona por ahí no solo tiene problemas cardíacos, sino tiene presiones altas que no las puedo disminuir con nada. En este caso, la opción, digamos, segunda opción, cuando la persona le doy, por ejemplo, un IECA, está taquicárdico, tiene dolor de pecho, ¿sí?, el corazón está contrayendo, ¿sí?, con mucha fuerza y está reteniendo líquidos y no puede orinar, la segunda opción sería el diurético de Lassa, donde tenemos el furosemida. Ahora, hay personas que, por ejemplo, lo que suelen hacer es, como están súper medicados, suele pasar que lo que hagan es, a consecuencia de esto, disminuir demasiado la presión, ¿sí? Entonces, lo que se le da como, digamos, complemento para aumentar esa contractilidad y que no se me, digamos, hipotensen, se le dan los digitálicos. Dentro de esos digitálicos tenemos la digoxina. Lo que hacen entonces los digitálicos es tratar de compensar esa contractilidad, pero para arriba, ¿sí? Bueno, esta es la clase por hoy, espero que les haya gustado y cualquier consulta, entonces me la hacen por el foro. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.